Muchos familiares de personas con discapacidad y también prestadores de servicios para personas con discapacidad que están realizando esta manifestación acá frente al Congreso de la Nación y son una enorme cantidad y han cortado totalmente el tránsito sobre la avenida Entre Ríos. La policía no tiene absolutamente nada que hacer porque hay una gran cantidad de gente. Mira, toda la cuadra que está delante del edificio del Congreso de la Nación sobre la avenida Entre Ríos está totalmente cortada. Mira, ahí la Policía Federal, las motos, la montada de la Policía Federal ha puesto en marcha los motores. Se interpreta como una intimidación, ¿no? Hay que ver si... A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, no es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por qué? ¿El funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Javier Milei puede decir que vos sos un mogólico. ¿Te das cuenta la gravedad de eso? El dolor que causa a decenas de miles de familias. Y él lo puede decir. Si lo decís vos, lo digo yo, lo dice Mauricio Macri, lo dice Cristina Fernández de Kirchner, nos cuesta la carrera en ese mismo instante. Él lo puede decir. Y no, porque Javier es así. No es aceptable. Bueno, no es aceptable que un presidente le niegue el... Hoy le dijo Mandril a Ricardo Darín, ¿no? Pero Mandril, supongamos que Mandril es Mandril... mogólico. No, a mí Mandril me resulta... Que es lo mismo decir, negarle la mano a tu vicepresidenta. Mandril quiere decir, es de una homofobia brutal, o sea, Mandril no es una cosa inocente. Negarle la mano al jefe de gobierno porteño, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Es un funcionario electo por las urnas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Así comienza Soy Casta con una suerte de resumen de los temas principales de esta jornada y tenemos mucho para hablar. Así que mientras la esperamos a Carmela Bárbaro, que enseguida estará con nosotros, vamos a darle la bienvenida a Verónica González. Qué bueno tenerla hoy aquí. Verónica, que se ha especializado además en temas vinculados a la discapacidad y tiene mucha data para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal, Feli? Yendo a un tema más livianito, bueno, esperando a ver si caerá el Graupel o no. Viste que es una precipitación sólida, que se viene con el frío y que parecen como unos granitos de arroz, que no es granizo. ¿Caerá? ¿Caerá? Veremos entonces. Veremos. Vamos también a contar en esta tarde con Solana Camaño. ¿Cómo está, Solana? Feli, Vero, compañeras, ¿cómo están? Bueno, bien cansada, esperando que llegue el fin de semana y muy atenta a estas imágenes que vimos recién. Una movilización sin dudas muy contundente que ha dicho mucho y bueno, espero ansiosa que conversemos sobre este tema hoy. Estuve en las inmediaciones del Congreso hoy justamente cuando comenzaba esta movilización y la verdad que me llamaba mucho la atención ver esto, gente, familias, manifestantes. Y no había efectivos, esto era alrededor de las 11 de la mañana cuando empezaban a llegar a las inmediaciones del Congreso. Creo, y esto lo digo casi sin saber, seguro Vero me va a tirar algún dato, pero creo que este blindaje exacerbado del que goza el gobierno de Javier Milei en algún momento encontró una trampa, ni siquiera ellos sabían que hoy iba a haber una movilización y por lo tanto no había uniformados, lo cual es una rareza porque nos hemos acostumbrado a que en las inmediaciones del Congreso, cuando hay una manifestación, hay más uniformados que manifestantes. Bueno, hoy ocurrió todo lo contrario, cuando quisieron acordar ya la calle frente al Congreso de la Callao estaba absolutamente cortada, Vero. Por ahí pensaron que iban a ser menos personas de las que fueron, o quizá tiene que ver con ver a las personas con discapacidad como incapaces de hacer alguna movida, ¿no? Como una subestimación. Somos menos peligrosos que los jubilados y jubiladas, ¿no? ¿Y qué piden? ¿Qué es la ley de emergencia en discapacidad? La ley nacional que están pidiendo. Bien, Feli, antes de decirte esto, te cuento que las movilizaciones también fueron por todo el país. En Córdoba, en Mendoza, en Misiones, en Santa Fe, en todos los lugares del país. Y lo que establece esta ley de emergencia en discapacidad
tiene que ver con algunos aspectos. Uno es que se actualicen los montos que perciben las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos de producción, porque los que trabajan en talleres protegidos de producción perciben un salario compuesto por lo que venden en los talleres protegidos y un monto que les da el Estado, que no les está dando, además hay que decirlo, y que es de 28.000 pesos por mes. Es monto por mes, dije, no dije por semana. No, dije. No, por mes. Vamos a darle la bienvenida a Carmela Bárbaro, que se está sumando a la mesa. Nos jugó el tránsito de una mala pasada. Sí, a ver, puede pasar, chicos. Puede pasar, nos pasa a todos alguna vez. Pero sigo el tema, estoy muy interesada. Te escuchamos, Vero. Bueno, entonces, hablaba de los talleres protegidos de producción, que hay que decir que son como una especie de empresa social que se constituye con personas con discapacidad y apoyos y personal que las asiste para hacer determinadas tareas, porque el mercado laboral resulta expulsivo. Participan sobre todo personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Otra cuestión que contempla la ley de emergencia en discapacidad tiene que ver con actualizar el monto de las pensiones no contributivas. ¿En cuánto está? Y es un 80% de la jubilación mínima. Sin el bono. Sin el bono. No, con el bono también. Con el bono, es muy el 80% de 340. Claro, es muy escaso realmente. Es algo que sirve para cubrir, es algo alimentario, pero además tiene que ver con el incluir salud, que es el programa de salud al que acceden quienes cobran pensiones no contributivas y de algún modo pueden cubrir algunas cuestiones relacionadas con medicación, con terapias y demás. La otra cuestión que establece la ley de emergencia en discapacidad es actualizar el nomenclador, porque los prestadores y prestadoras que trabajan para personas con discapacidad cobran muy poco y muy tarde, ¿no? Entonces, las personas cobran, el monto está completamente desactualizado, pero además cobran a 3 meses o 6 meses. Leí que el último aumento fue hace 6 meses y fue un 0,5%. Sí, así es. Y bueno, las organizaciones lo que pedían es justamente que se trate este proyecto, que se va y que se apruebe, ¿no? Este proyecto se va a tratar el 4 de junio. Es el proyecto 7861. También lo que reclaman las organizaciones es que la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, pasó a la órbita de salud. Es un retroceso, porque la concepción de la discapacidad fue evolucionando. La discapacidad no es algo que hoy por hoy se considere un tema de salud, se considera un tema social, porque es muy importante el rol que desempeña la sociedad colocando o eliminando barreras. No es un tema de salud, ¿no? Porque lo que más afecta es justamente el comportamiento de la sociedad frente a la discapacidad. No es que somos personas enfermas. Claro, entra en la categoría de enfermedad, ¿no? Si lo dejamos en la órbita de salud. Así es, y es un retroceso enorme y que es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego lo que denuncian las organizaciones es el incumplimiento del cupo laboral. Recordemos que hay un cupo laboral de al menos el 4% en todos los organismos del Estado y la verdad estamos en 1.4%. Denuncian el vaciamiento de incluir salud, que no está dando respuesta ante la necesidad de tratamientos, de medicación. Y hay un dato muy importante, que la Oficina de Presupuesto hizo una estimación de cuánto llevaría a aprobar la emergencia en discapacidad. Y todo lo relacionado, lo que excede lo que es las pensiones no contributivas, el otorgamiento de nuevas pensiones no contributivas, ¿sí? Sería un 0.03% del PBI. Ahora, si damos nuevas pensiones no contributivas, que no se está aprobando ahora pensiones no contributivas, sería de un 0.4%. Yo tengo una pregunta en torno a las pensiones, porque si no entiendo mal, en enero el gobierno nacional había endurecido los criterios para otorgar ciertas pensiones de invalidez laboral. Y entiendo que en mayo se desdijo. ¿Puede ser? Es la famosa resolución, la 187, donde se hablaba de imbécil, idiota, débil mental. Ahora, lo que se hizo fue suprimir ese anexo que mencionaba esa terminología. Pero hay otro decreto que ese sigue vigente y que también es un retroceso,
porque vuelve a una concepción modelo médico, es el 843 el decreto, y esa es una de las razones por las que hay muchas organizaciones que denunciaron ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, denunciaron justamente la política de otorgamiento de pensiones no contributivas. Les cuento un poquito en relación a esta denuncia. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el organismo de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención. Entonces, el 23, un grupo de organizaciones, entre las cuales está ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el CELS, Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, denunciaron justamente este decreto, que es contrario a la Convención. Denunciaron que las auditorías se están haciendo sin ningún mecanismo de accesibilidad. ¿Se acuerdan que hablamos en el programa que el 40% de las cartas documento no están llegando porque las distribuye Andreani, que no entra a muchos barrios? También lo que está pasando es que citan a las personas en direcciones que no existen. Y escuchaba a un integrante del colectivo de personas con discapacidad decir, bueno, buscan a ver dónde tenés la discapacidad porque si no es visible es como si no la tuvieras, como que había una cuestión muy burda en esos criterios. Porque a ver, hay una premisa acusatoria de parte del que recibe una pensión. Me parece que la idea de revisar, y revisar así, sin ningún tipo de criterio, quienes reciben la pensión, es que claramente estás abusando del derecho de alguien más, y por eso tenés que comprobar, ¿no?, que efectivamente tenés las condiciones para acceder a esa pensión. Se invierte la carga de la prueba. ¿Se acuerdan cuando mostraba Dorni una radiografía de un perro diciendo que la gente presentaba esas cosas y que así les daban las pensiones? Y esa pensión nunca se otorgó, fue una pensión que fue denegada. Y siguieron usando, por más que hubo gente que aclaró eso, siguieron usando esa radiografía. Está bien, pero por eso el concepto es acusatorio. Vamos a revisar porque nos están robando, porque nos están estafando. Estás en falta. Claro. Y no los funcionarios. No estás tan discapacitado. Claro, y no los funcionarios que otorgaron la pensión. Los que estamos en falta somos las personas con discapacidad que pudiéramos tener una pensión sin merecer tener esa pensión. Como si, bueno, también se hablaba de que había personas que tenían barcos, aviones y que cobraban pensiones no contributivas. Sí, que imagínate que el trámite que tenés que hacer para cobrar 300.000 pesos para la persona del barco, ¿no? Tenemos un video de la marcha de hoy. Lo vemos. Dale. Chicos, que lo quiero mostrar a Tiziano, que hace como media hora que nos está esperando porque quiere salir en televisión. ¿Cómo andas, Tiziano? Hola, me llamo Tiziano. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Viniste a participar de la marcha? ¿También acompañaste a tu mamá, a tu maestra? Sí, la vine a participar porque yo tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas, ya que si no le pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más y no lo podré ver nunca más. Y otra cosa es que, por favor, páguenle a nuestras terapeutas o si no, nunca las voy a ver en mi vida futura. Pobre pibe, loco. Bueno, ojalá. Gracias, Tiziano, amigo. Vení, me das un beso, un abrazo. Dale, gracias, Rico. Bueno, lo que grafica este nene es algo que se convirtió en una realidad. Todos estuvimos siguiendo la información en los últimos meses de una cantidad de instituciones que apremiadas por el plazo de los pagos, como decía nuestra compañera, y los montos de los pagos, bueno, algunas plantean directamente que están en condiciones de cerrar y algunas han cerrado. Sí. ¿Y cómo impacta eso en la vida de las personas? Lo veíamos a Tiziano y es en relación a las personas con discapacidad es muy complejo porque si uno no tiene las posibilidades de desarrollo, eso repercute en la vida toda de la persona, en las posibilidades de trabajar, en las posibilidades de vivir una vida autónoma, de poder trazar un proyecto de vida. No es que, bueno, no lo haces hoy, lo haces mañana y no importa. O lo haces en otro lugar. No hay tantos lugares, no son fáciles de armar, no son accesibles. No es que uno tiene que decir, bueno, tenés 10 por barrio, entonces elegiste, cambiás a otro. Lo que pierden los pibes, la verdad a mí me ofusca mucho, me entristece escuchar a Tiziano. Lo que pierden los pibes, lo que pierden la familia cuando pierden ese grupo, cuando pierden a la terapeuta que trabaja con ellos durante todos los años, me sensibiliza mucho el tema. Y que se tengan que exponer en una época de tanta crueldad, cuando la palabra autista significa un insulto, lo utilizan como un insulto, mogólico es un insulto.
Volvió lamentablemente. Bueno, es que es una batalla cultural. Es una batalla cultural. Esto es lo que yo te digo, donde es además es acusatorio. Primero es, como decía Vero, un cambio de paradigma, volver a la discapacidad como una enfermedad. Y después con esta cosa acusatoria, ¿no? Como si hubiera un abuso por parte de quien requiere algún tipo de adecuación para poder integrarse. Y te diría que es hasta volver a la época de la antigua Grecia, cuando se arrojaba a las personas con discapacidad del monte Taygeto. Hay que prescindir de las personas con discapacidad. Eliminémoslas mejor. Y vos sabés que las reglas del mercado son esas también, ¿no? Cuando se habla como las personas con cáncer, como a los viejos, y total se van a morir. Bueno, si el propio director de la Agencia Nacional de Discapacidad, según dijo la mamá de Ian, un chico con autismo que suele estar en medios de comunicación, creo que tenemos el video, dijo que bueno, ¿por qué él tenía que pagar el peaje? Y por qué él tenía que pagar peaje si ellos no, por qué las personas con discapacidad tenían acceso a estacionamiento en otras condiciones, digo, como si no necesitaran trasladarse más en auto, por ejemplo, pero esto lo dijo el propio funcionario. Yo no entiendo cómo Españolo todavía no renunció. Es una vergüenza total y absoluta que le diga eso a una madre y a un chico con discapacidad, siendo el responsable de la agencia de discapacidad. Estamos claros que él está ahí porque es el abogado de Milei y porque le cuida la caja de las pensiones, pero la verdad es que con los antecedentes que tiene, incluso de haberse reunido con Demian Reidel y con Novelis, y haciendo estas declaraciones, y después de haber firmado la resolución 187 que hablaba de... que claro, después pidió disculpas, ¿no? Pero hablaba de... idiota, demente. Bueno, tenemos el testimonio que decía mejor. Solana. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente... ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por qué? ¿El funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapia muchas veces que tenés que pagar. Bueno, este testimonio me parece que es muy claro y representa lo difícil que es, lo difícil que es la vida de todos nosotros en general, con estos salarios, con esta realidad, con estas prestaciones. Agréguenle a eso terapias de 2, 3, 4 veces por semana, en lugares diferentes, en ubicaciones diferentes, con nomencladores que como no están a la altura, siempre requieren de que las familias hagan un esfuerzo económico para compensar lo que no se les paga o el tiempo que demoran, conseguir esos prestadores, presentar todos los papeles. Y no es un esfuerzo de un día, de dos, no es una rehabilitación de una apendicitis. Son años y años invertidos en el cuidado de esas infancias, de esas personas, no solo a la que acude la persona, sino toda la familia invierte. Por eso no pagan el peaje, por eso pueden estacionar y por eso toda la sociedad se compromete en hacerle la vida un poquito más fácil, que ya es difícil para todos. Imagínense cuando uno además tiene alguna de estas circunstancias. Y además pueden estacionar porque hay cuestiones de movilidad. Digo, me parece que Spagnolo, ocupando el lugar que ocupa, debería haberlo sabido ya este tema. Digo, ¿cuántos meses hace que él... hace 1 año y medio que está en el cargo, ¿no? Tuvo tiempo de aprender, de reunirse con gente que sepa. Una de las cosas que denunciaban las organizaciones ante Naciones Unidas es lo inconsulto de esto, ¿no? De cómo hacer las auditorías, de esto del cambio de requisitos, porque el decreto 843 es anticonstitucional y ya lo determinó la justicia eso, pero él no consulta y tampoco tiene, evidentemente, un conocimiento acabado de la temática. Es que yo creo que es más fuerte que ellos. Fíjense que la operación siempre es la misma. Cuando el Estado otorga un subsidio, plan, llamémosle beneficio, aunque no es un beneficio, a una familia o persona por su condición, ya sea de discapacidad, por ser una persona trans, por estar en una situación de pobreza y no poder estudiar, llaman a eso privilegio cuando no es más que tratar de equilibrar un poquito la cancha y ni siquiera eso. Digo, es lo que decía Carmen, es hacerles la vida un poco más sencilla, remover algunas desigualdades mínimas
y llaman a eso un privilegio. Ya, si eso es así nombrado, está mal de base, es muy difícil que puedan ver más allá. Bueno, pero es que yo no creo que esté mal, yo creo que es francamente lo que piensan y es francamente el proyecto de este gobierno. Yo creo que todos debemos repensar qué votamos, por qué votamos lo que votamos, si realmente era esto lo que querían votar. Efectivamente, un gobierno que piensa que cualquier prestación estatal es un beneficio y que el Estado debería retirarse de este tipo de situaciones tratando de llevar un poquito más de equidad. Y además yo creo que tiene que ver el tomar medidas afirmativas en relación a esto que decía Carmen de hacer la vida más fácil. Tiene que ver con que el Pepe Mujica hablaba de que no todos tenemos la misma línea de largada, ¿no? Me gusta ese ejemplo porque es muy claro. Y es verdad, y es así, y hay distintas situaciones que nos ubican en un distinto lugar de largada. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con reducir inequidades. No somos todos iguales, no es que somos todos iguales ante la ley, entonces todos hacemos todo exactamente de la misma manera. Si uno valora los aportes a la sociedad que tenemos que hacer, que podemos hacer las personas con discapacidad, así como valoramos los aportes que pueden hacer las personas trans y otras personas en distintas situaciones de desigualdad, bueno, hay que propiciar la manera de participar. Y propiciar la manera de participar es justamente eso, ¿no? Generar política pública. Pero bueno, parece que eso no. Bueno, es para tener en cuenta. Yo lo que sí valoro es que es de frente, ¿eh? Acá no hay nada. Sí. El discurso es de frente, está clarísimo, está sobre la mesa. Le vamos a dar la bienvenida a Rocío Figueroa, legisladora electa del PRO, vicepresidenta de los jóvenes del PRO. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rocío? Hola a todas. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, por favor, bien, bueno, acá estamos arrancamos así, con un tema, pero venimos así toda la semana. ¿No? Son los jubilados, es el Garraham, es discapacidad. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? El que estabas hablando de discapacidad. Mira, nosotros del gobierno de la ciudad tenemos una postura muy clara respecto a este tema. Tenemos un plan que es integral para el gobierno de la ciudad y le damos mucha atención. De hecho, está a cargo de la vicejefatura de gobierno, pero además Clara Mucio, que es la vicejefa de gobierno de la ciudad, está muy comprometida con eso. Nosotros, desde cada patio de juegos que hacemos en el gobierno de la ciudad, pasa por el área de discapacidad para que ellos den consentimiento por sí o por no en un proceso licitatorio. O sea, nosotros le damos mucha atención y hace muchos años que venimos trabajándolo. ¿Pero no hay emergencia en la ciudad de Buenos Aires? No, siempre me parece que hay tuercas para ajustar, parte de eso es gobernar, pero nosotros tenemos dentro del gobierno de la ciudad un plan muy integral de discapacidad. O sea, no coincido para nada con lo que dijo de esto de que el estacionamiento, de que cada uno se lo tiene que pagar. Coincido un poco con la mirada de ustedes, me parece que en general los gobiernos tienen que poder ser inteligentes al momento de gestionar, y ser inteligentes es entender que si hay una persona que está en desventaja en función del resto, tiene que tener ciertas prioridades. ¿Cómo está el cupo en la ciudad de Buenos Aires, Vero? En la ciudad de Buenos Aires hay, por lo menos en el área de discapacidad, hay muchas personas con discapacidad trabajando. No tengo claro el porcentaje del cupo, pero entiendo que hay varias personas con discapacidad. Lo que pasa es que hay derechos que ya están adquiridos, digo, que más allá de la mirada de cada gobierno, hay que respetar los derechos, porque si no es un retroceso. Bueno, pero no estaría pasando, y no es la única área. A ver, yo no encuentro una diferencia en este tema que en otros temas. ¿Se entiende lo que digo? No digo que no sea terrible, pero me parece que es la misma vara para todos los temas. Es el Garraham, no hay plata. Jubilados, no hay plata. No hiciste la guita, no te compraste una casa, no invertiste en criptomonedas. Mala suerte. O sea, realmente el Estado no puede hacer nada por vos, porque como dijo Solana, cualquier intervención del Estado es un privilegio. Aunque haya una necesidad enorme. Que es conceptual. Sí, esto es la cuestión del equilibrio fiscal o el triunfo del Excel por sobre los derechos o la calidad de vida. Sí, porque después lo tenés a Caputo o a Milei golpeándose el pecho por los números que lograron. No, porque el Excel, a ver, no, porque vos decidís dónde pones y sacás del Excel. El Excel tiene presupuesto para la CIDE. El Excel tiene presupuesto para comunicación, entonces el problema no es el Excel, el problema no es el déficit. El problema es que nos comemos nosotros y creemos que el problema es que no hay plata. El problema es dónde la ponés. Claro. A ver, pero no están poniendo plata en todos lados. Pusieron plata en la CIDE, no ponen plata en obra pública, no ponen plata en la universidad. Es una decisión, pero es una decisión. Obvio que es una decisión. Pero pusieron plata para mantener el dólar, ponen plata para lanzar un bono. Innegable el ajuste que hubo. Para ampliar el Ministerio de Regulación. Pero está bien, pero no necesariamente el ajuste tiene que ver con el déficit cero.
El ajuste es sacar la plata. Para empezar es una mentira. Sacar la plata de un lugar y ponerla. Bueno, pero por eso me parece que. Pero si no pagas las cuentas. Me parece que hay algo que se enmascara en este discurso, en esta idea de plan económico, ¿sí? Donde hay motosierra y no hay plata, no hay. Y no es que no hay. Hay para algunas cosas sí y para algunas cosas no. Y esas son decisiones políticas. Y cuando tiene que ver con la vida de los individuos, como dijo Solana, cualquier cosa que te brinde el Estado es un privilegio, a menos que sea un gran negocio. Y también es fácil buscar quién se lleva la plata que te tendrías que llevar vos. Entonces, las personas con discapacidad se llevan la plata que se tendrían que llevar las personas de bien. Las personas trans se llevan... Es más fácil buscar personas concretas a las que no darles la plata, ¿no? Total, sí. El Ministerio de Regulación nadie lo ve, el área de comunicación, bueno, por ahí no se ve, y nadie sabe cuánta plata se les da a los trolls, y así es abstracto. En cambio, las personas que no se llevan planes sociales, que no se llevan pensiones, que no se llevan... Bueno, son personas concretas. Y fíjense cómo siempre hay una justificación economicista o técnica, como en el caso del Garraham. Hoy Adorni dijo que el problema en el Garraham es que hay una gran cantidad de personal administrativo. Claro, las enfermeras son consideradas técnicamente personal administrativo, pero en la práctica no son personal administrativo, son profesionales de salud. Es un viejo reclamo. Sí, claro. También dijo que la gente no quería que pongan el sistema de presentismo biométrico y ya está implementado el presentismo biométrico. Bueno, en la ciudad, ¿lo quieren escuchar? No reconocen, ¿verdad?, a las enfermeras como personal de salud. En la ciudad es personal administrativo también. En las ciudades se reconoce como personal administrativo, sí. Hay una deuda ahí, ¿no? Con personal de salud que tanto estudia y tanto trabaja. No, pero más que una deuda por el estudio, es como es estirar el concepto, ¿no? Digo, poner una vía, poner un suero, cambiar un pañal, hasta donde yo sé no resulta una tarea administrativa. No es con vos, ¿eh? Digo, me parece que en general es una cuestión de sentido común. Digo, imagínense en su casa tareas administrativas. ¿Dónde te las imaginas? No. Sí, no, claro. ¿No? Tomando la presión, si me van a poner una vía, claro. O me van a sacar sangre, prefiero que sea una enfermera. O anda al mostrador y cuando le das el carnet, le pones el brazo y ves cómo funciona. Sí, claro. Es raro el concepto, sí. Bueno, fue un ajuste que se hizo en su momento y que ha quedado así a lo largo de los años. Escuchamos lo que decía Adorni. Laura, dale. En el Garraham es lo contrario, ¿no? O sea, tenés por cada, repito, 66%, para hacértelo en la misma escala comparativa, tenés un 66% de empleados administrativos, un 33%, un 34% de médicos. O sea, fíjate lo dispar que resulta el Garraham, que este año tiene un presupuesto de 228 millones de dólares y que en términos reales es un 10% más que el presupuesto que tuvo el año pasado. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implemente en el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando, tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico para el controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre. Hay causas bien intencionadas, como te decía, digamos que un médico, además es una obviedad, digamos, el médico efectivamente debe ganar más de lo que gana, te repito, como otros también servidores públicos, como bien puede ser un policía o como bien puede ser un docente, pero detrás de esto siempre ocurre que algún vivo quiere ganar o quiere mantener algún privilegio. La conducción actual trabaja para poner los fondos donde deben estar, que en definitiva es en los pacientes, ¿no? Porque todo este presupuesto del que hablamos, en definitiva, no tiene otro destino que el de cada uno de los que se atiende, de los pacientes que se atienden en el Garraham.
Garrahan. El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero durante años se destinaron a inflar la planta administrativa. Hoy se está ordenando, por supuesto priorizando el servicio, y te repito, me parece que lo que tiene que quedar de esta explicación no es ni más ni menos que los recursos están, que están mal utilizados y que hay una desproporción absoluta entre el médico o el personal médico. Bueno, esta es la explicación que daba el vocero hoy. Como decías recién, Feli, hay varias aclaraciones para hacer. Hay que decir que dentro de ese porcentaje todas las enfermeras son personal administrativo, claro. O sea, que no es que el 60% es personal administrativo, que el Hospital Garrahan atiende a todo el país y por eso además tiene la cantidad de personal administrativo que tiene y que necesita para tramitar efectivamente los turnos, los reintegros que hacen obras sociales, los reintegros que hacen prepagas. Digo, no todo el mundo que va no tiene cobertura y a esas coberturas el Garrahan les puede cobrar una parte del servicio que brinda, con lo cual, digo, yo pondría por lo menos un manto de duda sobre los números de Adorni y además les recuerdo que administra usted. Claro, con lo cual, si usted considera que efectivamente está mal administrado y que le está pagando mal a los médicos. Mejore la administración. Pero déjenme decir esto. Adorni se señaló hace poco en un informe, y yo no vi que lo haya desmentido, que tiene un centenar de designados a su cargo. Y además, 300. Su hermano trabaja en la familia, bueno, 300, o sea, 3 centenares, perdón. Su hermano trabaja también para el gobierno, su madre trabajó para el Estado, su tía trabajó para el Estado. Entonces, pero no es personal. No predica con el ejemplo. Pero el problema acá no es Adorni, yo te entiendo. No, digo que es Adorni. Aquello que predican, aquello que argumentan, que piden austeridad, que hablan de los empleados como si fueran delincuentes porque pretenden trabajar y además ganar bien, y además el trabajo que hacen porque se dedican a cuidar la salud de niños y niñas. Y además desliza que no van a trabajar. Lo contradice con su acción. Además desliza que no van a trabajar porque tienen problemas con el sistema biométrico. Y además dice que es lógico que quieran ganar más, pero bueno, lo cierto es que igual no le van a pagar más, ¿no? Es como... Él tiene dinero para administrar y tener esas personas que tiene contratadas, pero para la salud no. Bueno, esta es la situación, me parece que no hay mucho más que aclarar, es lo que está sucediendo. Ojalá tengan alguna respuesta a los reclamos. El de los jubilados, el del Garrahan, el de discapacidad, digo, son muchos sectores los que se están sumando a esta situación donde básicamente lo que está pisado en general son los salarios. Y los salarios están haciendo que la gente no pueda afrontar las condiciones mínimas de supervivencia. No, para mí lo que sí hay que seguir aclarando es que no nos olvidemos en 2 semanas, cuando esto merme, digo, ahora el gobierno dictó la conciliación obligatoria, el Garrahan atiende al 50% de los pacientes oncológicos del país, realiza el 60% de los trasplantes pediátricos, la marea va a bajar, lamentablemente, porque como venimos conversando, la agenda es un bombardeo constante, pero esta sensibilidad que generó este enorme apoyo que ha despertado en la gente, ojalá persista, porque no pareciera resolverse pronto. La conciliación obligatoria no alcanza a los residentes. La conciliación obligatoria sí, es para empleados de planta. Bien. Y además que el CEPA hizo un estudio y los residentes perdieron el 35% de su salario. Es un montón. Sí. No alcanzan los residentes porque dependen directamente del Ministerio de Salud. Les vuelvo a repetir, esto no es sectorial. A ver, no le pasa a los residentes del Garrahan, le pasa a todos los médicos del país, le pasa a las enfermeras, le pasa a los jubilados. Yo entiendo que a mí también me indigna y de verdad yo creo que mucha gente que votó este gobierno que de ninguna manera avalaría las condiciones en las que se trabaja en el Garrahan. Son las cosas que nos enorgullecen. Yo no entiendo qué negocio hace el gobierno con esto, cómo no lo ven de alguna manera. Pero la salud pública. Privatizar y que el que pueda pagar pague y el que no puede pagar no pague. Es semillero de pediatras para todo el país, el Garrahan. Digo, además de que vienen niños y niñas de todo el país, es un semillero de pediatras para todo el país. Me gustaría preguntarle a Rocío por la ciudad, porque la ciudad también tiene participación en el Garrahan. El Garrahan depende no solamente de Nación, sino también de la ciudad. En un 20%. Sí, tengo varias cosas ahí. Dale. Yo voy a ser cruda con la realidad. Me parece que esto no tiene que ver con una cuestión... A ver, gobernar no es soplar y hacer botellas.
Creo que cualquier político que se sentaría acá diría, sí, mañana le aumentamos a todo el personal esencial. Lo aumentamos a los médicos, les aumentamos a los... No es lo que hicieron. Pero para dejar un segundo completar la idea. Le aumentamos a los médicos, le aumentamos a los docentes, le aumentamos a la policía, a los jubilados también lo aumentamos. El tema es que nosotros venimos de años donde el sistema y la macro está muy rota. El sistema previsional está roto. Son 7 millones más o menos de jubilados y en la época del gobierno de Cristina se incorporaron jubilados a un sistema en el que no habían aportado. ¿Hay una discusión moral ahí? Sí. ¿La tenemos que dar? Sí. Es una discusión son gente que ya no puede reingresar a un sistema laboral, pero que nunca aportó y está cobrando igual que un jubilado que aportó toda su vida. Ya la dimos esa discusión. Sí, pero es una discusión que sigue impactando hoy, por eso está tan rota. Igual nunca aportó. Esta discusión estaba saldada. Cuando yo sea jubilada el día de mañana, no entiendo a mí quién me va a pagar la jubilación. Pero porque el sistema está roto y porque además encima tenemos espera que termino esta idea, una baja de natalidad importantísima y que nosotros no estamos hablando de ese tema. O lo hablamos, pero lo hablamos medio por arriba, me parece que es un tema que nos vamos a tener que ocupar. Con el sistema de salud pasa igual. Ustedes decían, es un hospital que atiende a todo el país. Sí, es un hospital que atiende a todo el país. A mí como porteña hasta me enorgullece también que este hospital esté acá. ¿Pero por qué atiende a todo el país? Porque el resto de las provincias, que la salud es una competencia provincial, es un desastre. No, es un desastre. Es un desastre hace mucho discúlpame, yo te voy a decir, hay muchos hospitales nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires que suplen ese rol. El Hospital Garrahan atiende gente de todo el país porque es el único que tiene alta complejidad. No es que porque la gente que tiene gripe no viene al Garrahan. Pero está bien, pero el sistema de salud... De hecho, yo acompañé un proyecto de ley de oncopediatría. Sacamos una ley hace 2 años más o menos. No hay tantos hospitales en el país que puedan sostener la complejidad que sostiene el Garrahan. Coincido, pero no puede ser que sea el único. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros venimos trabajando en un sistema de salud que viene avanzando y está bastante bien por sobre la media del resto del país. Y sí, nos tenemos que ocupar de ese 20% del Garrahan. Y yo creo que Ferran Quirós hace un gran trabajo y una gran administración. De hecho, está poniendo en valor hasta los quirófanos. Hace poco terminó de poner en valor el quirófano del Piñeiro. Nosotros invertimos mucho este año, tenemos uno de los presupuestos más altos en salud. Que tenemos que seguir dando ciertas discusiones y que tenemos que seguir mejorando los salarios de las personas que son servicios esenciales. Sí, claro. Nosotros tenemos la policía mejor pagada del país. O sea, damos esas discusiones, no es que no, pero no es una cuestión que yo me siento y digo, listo, sí, todo se soluciona. Te podrían decir con plata nuestra porque a Buenos Aires le pagan la policía y el resto de las provincias no les pagan las policías. Cuando nos sacaron un punto y medio cuando vos decís vienen de todo el país, viven 3 millones de porteños acá y entran 3 millones más. Digo, como mujer que viene de una provincia y que escucha todo el tiempo esta situación y que venimos al Garrahan, por supuesto, de todas las provincias, y es un orgullo para nosotros también, me gustaría decirte que hay una inequidad histórica entre el centralismo, todos los recursos que recibe Buenos Aires o de La Pampa en este caso. ¿Cuántos habitantes son en La Pampa? Cuando veo 340.000. Bueno, nosotros somos 3 millones de personas. Cuando vos pensás la tiene coparticipación, que ver con esta inequidad histórica. Igual yo coincido con vos, hay que volver a repensar la coparticipación en el Congreso Nacional. Lamentablemente necesitas unanimidad para poder sacar eso. Yo, por ejemplo, estoy completamente en desacuerdo que un punto del PBI se vaya a Tierra del Fuego, pero nosotros somos 3 millones de habitantes y entran 3 millones más y nos sacaron 1,5 puntos de la coparticipación. Y tienen nos hacemos cargo de los subsidios de transporte. Nos hacemos cargo de la policía. Colectivo, pagar el pasaje colectivo en cualquier otra ciudad. Mucho más caro. Bueno, eso es una gran inequidad porque sigue recibiendo subsidios. ¿Por qué a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le tiene que pagar la policía todo el país y el resto de las provincias se la gestiona sola? Hay un tema que también a mí me interesa como a futuro, como agenda nacional, que es que la mitad de la población argentina, nosotros somos 45 millones más o menos, 50 millones, la mitad de la población vive en el AMBA y en pésimas condiciones vivimos, porque estamos hacinados, tenemos un país que tiene un montón de kilómetros cuadrados que nos miran totalmente despoblados. Que nosotros estemos tan subsidiados tiene que ver con eso. ¿Que es justo? No, probablemente no. ¿Que tenemos que dar la conversación de la coparticipación? Sí. El tema es que cuando la llevas al Congreso, los senadores de Tierra del Fuego no la quieren llevar porque saben que el punto de PBI que se lleva a Tierra del Fuego es bastante los senadores injusto. De Tierra del Fuego. Me parece que es un poco más complejo. Me parece es más complejo, pero te pongo un ejemplo de los muchos. Santiago del Estero se llevó un montón de plata. ¿Y qué hicieron? Un estadio. Tiene que ver con una discusión de política, pues yo te puedo, con el mismo criterio yo te puedo decir, en vez de poner más plata en el Garrahan, hicieron un montón de cartelería de la línea F que ni siquiera existe para la campaña. ¿Cuáles son las prioridades que tienen? Yo te quería preguntar, nosotros nuestro 20% los ocupamos. Si vos vas a un hospital de la ciudad, vas a encontrar un buen hospital. No está alcanzando, entonces, como hacen las otras provincias, nunca parece que alcanza. Nación no está poniendo plata, el resto de las provincias está haciendo un gran esfuerzo para terminar obras, para cubrir salud y demás. La ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad con más recursos
del país, puede hacer también un esfuerzo. Es la ciudad con más recursos del país, es una ciudad en donde cuando vemos la cantidad de gente que duerme en la calle, realmente no podemos creer que no 47 centros de inclusión social. ¿Y por qué la gente prefiere dormir con este frío en la calle? Bueno, me pregunto. voy por partes ahí. Nosotros en la ciudad tenemos 47 centros de inclusión social. ¿Qué es un centro de inclusión social? Son lugares en donde la gente puede dormir, comer, bañarse, tienen asistencia social y además están segmentados. Hay centros que son para madres con hijos, padres solteros, para familias, incluso hay 2 especializados para gente con problemas de consumo. Evidentemente no le estamos encontrando la vuelta de tuerca, que a mí me parece que tenemos que seguir repensando el tema, porque es verdad, hay mucha gente en situación de calle. Nosotros estamos en una crisis y es verdad que estamos en un problema grave económicamente. Yo no ignoro la realidad, yo soy parte de la realidad. Yo también alquilo, yo también pasé de la primera marca a la segunda marca, un montón de cosas relegué porque la realidad está cara. Pero es parte de un ordenamiento económico y que la gente en situación de calle se ve reflejado porque la pobreza aumentó. Yo tengo una pregunta. Espérame un segundo con que completo esta idea. Entran 10.000 personas. Nosotros tenemos censadas a las personas en situación de calle. 7 de cada 10 son de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría si del otro lado de la General Paz tienen centros de inclusión social? Somos la única ciudad con esta financiación. Pero no vienen acá los Yo hablé centros, con vienen alguien, a la mira, calle. hace poco en campaña, discúlpame, van, vienen a la duermen calle o y vienen no a se los quedan, centros. porque es una población que está muy rota. Y es una población que no se puede vincular y no puede convivir dentro del parador. No es que vienen porque ustedes tienen No, vienen centros. a revolver la basura, que es peor todavía. Vienen a comer lo que sobra, lo que les sobra una ciudad rica. O vienen también porque acá tenemos muchas organizaciones sociales. No, porque además de eso hay organizaciones sociales, está la iglesia. Nosotros tenemos una contención en la ciudad de Buenos Aires, es difícil que pases hambre. Entonces el otro día hablaba con una persona en situación de calle y me decía que era de González Catán. El pibe me dijo, ¿sabes qué pasa? Yo si me quedo en González Catán, amanezco muerto. Acá no. Digo, bueno, escúchame, llamamos a 108, le digo, que es la línea, de paso lo cuento para que también la tengan a mano, 108 cuando vean a alguien en situación de calle que quiere dormir ahí, sobre todo ahora que está haciendo mucho frío, lo pueden ofrecer y obviamente es voluntario, la persona va si quiere, no va si no quiere. Nosotros no obligamos a nadie, sí los invitamos a que sean parte. El tema es que es muy complejo la vinculación entre esa población. Yo creo que por eso no se pueden quedar. De hecho, a mí en pandemia me pasó que cuando empieza la cuarentena, todos los trabajadores del gobierno de la ciudad readaptamos nuestras tareas y ahí me tocó coordinar un parador de gente en situación de calle. Armamos uno en la Villa Olímpica, de emergencia. En ese momento, obviamente, porque estaba la cuarentena, no podías salir a la calle, estaba prohibido. Entonces sí los obligabas a quedarse. O sea, sí había una fuerza policial, digamos, que te obligaba, una fuerza legislativa, digamos, que te obligaba. Era una población muy difícil. Muy difícil. Y muy difícil de convivir. Y se querían escapar, y se querían ir, o querían volver a la calle por un tema de consumo, porque obviamente ahí adentro no se puede consumir y tenés una contención. No es tan fácil. Cuando yo digo que gobernar no es soplar y hacer botellas, es parte. Nosotros tenemos el presupuesto, lo hacemos, pero no es tan sencillo. Pero solo paradores. Cuando vos mirás en otros lugares tenemos un montón y las políticas de habitacionales. Sí, está el 690, que es un subsidio habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés ciudadanía porteña. ¿Cuánto le dan? No, tenemos un montón de gente. No tengo el número. ¿Cuánto dinero? Porque no con sé la el gente actual que he del hablado, 690. No es sencillo conseguir un alquiler. Del 690 no sé el monto actual, pero sí cubre. Es difícil cubrir alquiler. Un alquiler muy bajo. No te va a cubrir un alquiler de Caballito, dos ambientes o un ambiente. Chicas, no pasa eso. No, pero mucho menos tampoco. Sí, está bastante actualizado. Después está ciudadanía porteña, que es como una tarjeta, lo que creo que es como sería una tarjeta alimentar, digamos. Y después encima tenemos un montón de programas de educación de oficios, de inserción laboral. Si uno revisa, de hecho las invito a que lo inviten a Gabriel Raida, que es el ministro de Desarrollo Social de la Ciudad, no sé si han compartido alguna vez algún espacio con él, y pregúntenle sobre los programas sociales. Tenemos un despliegue que es bastante importante. Asistencia con el IBC, asistencia con la UGIS en los barrios populares. Nosotros urbanizamos barrios populares, urbanizamos un montón. Te iba a preguntar, 4 de 57, ¿qué pasó con el resto? No es tan fácil. ¿No? ¿A vos te parece que es una cuestión de listo? Yo urbanizo todo mañana. En la ciudad hace 20 años, pero me interesa saber tu opinión, o sea, si es un tema técnico. Pero hace 20 años una ciudad que se inundaba hasta la cabeza. O sea, es un proceso de muchos años. Nosotros hace 17 años que gobernamos. Cuando yo era chica, la Juan B. Justo, yo vivo en Mataderos, la Juan B. Justo, pasaba el tren y generaba olas. Y hoy no pasa eso. Y hay trenes que levantamos, hicimos los pasos bajo nivel y tenemos 47 centros de inclusión social y urbanizamos la 31, Barrio Fraga, Barrio B. O sea, no desmerezcamos un laburo de 17 años inteligente, porque a mí también, yo te insisto con esto, todos queremos que todo pase ya.
todos queremos que todo se solucione ya. Pero 17 años, ustedes son, bueno, vos no son porteña, mágico, pero hay urgencias. Está bien, pero esas urgencias las venimos atendiendo. ¿Qué se está haciendo en relación a la atención de personas usuarias de salud mental en la ciudad? En la ciudad hay... Mira, hay un pendiente, me parece, de la política, y es un tema que a mí me interesa trabajar a futuro. Yo creo que la ley de salud mental nacional es una ley que está mal. De María Eugenia Vidal estaba trabajando el año pasado, porque... A ver, yo no soy especialista, yo no soy psicóloga y no quiero tampoco ponerme... Con respecto no me quiero poner en técnica porque... Digo, van a sí, pero no soy todóloga. Por eso te pregunto, porque vas a legislar y me preocupa... No soy todóloga y en el momento que lo tenga que hablar, lo voy a hablar con el Ministerio de Salud también, porque me parece que no hay que dar esta discusión de manera liviana. No me atrevo. Bueno, momento. ¿Consideraste que en términos generales no te parece bien? ¿La ley de salud actual? Sí. No, me parece que tenemos una falta importante. Hay algo que siempre que las organizaciones lo cuentan mucho, sobre todo, yo escuché bastante el debate en su momento cuando estaban intentando volver a sacar una ley de salud mental, que después creo que no terminó saliendo. Y lo que la gente planteaba, sobre todo, ¿se acuerdan que se había involucrado bastante la madre de Chano en ese momento? Claro. Lo que ella planteaba era esto de que como que vos no podías obligar a la persona a internarse. Compulsivamente, sí. Sí, y ahí se genera como algo un poco como peligroso, digamos, para un tercero. Pero bueno, me parece que si hay riesgo para la persona o para un tercero, sí se puede internar a la persona. Claro, pero no creo que es como que no siempre vos podés probar que es un riesgo para un tercero, porque en definitiva es como no hizo nada, pero es hasta que hace. Es como que hay un gris ahí que me parece que hay que resolver, que se debe, me parece, una buena discusión, sí, en el Congreso Nacional, y después las provincias pueden adherir a esa ley y trabajar sobre esa ley. A mí es un tema que me interesa, es un tema que para yo tratarlo, yo en ese sentido soy muy honesta. Yo insisto, no soy psicóloga, no soy experta en salud mental. No dijiste no quiero opinar, dijiste me parece que tiene cosas que están mal. No soy todóloga. Está muy bien. Desde ese lugar, cuando esté la discusión otra vez habilitada para volver a darse, quiero rodearme de las personas que más sepan del tema, como para poder consultar a usuarios. No, ¿sabes? Más vale. De hecho, quiero volver a otras cuestiones más relacionadas con la política en general y no solo con la ciudad de Buenos Aires. Vos hablabas que la consecuencia, el origen de la situación económica actual es que hay que reordenar la economía. Sí, claro. O sea, ¿vos crees realmente en el plan económico de este gobierno? Obviamente que hay cosas que me gustaría que sean más rápido, o me gustaría que sean menos crudas. A ver, yo obviamente soy parte del PRO y yo no renegué en su momento de cuando Mauricio pensaba en el gradualismo, porque me parece que es una forma un poco menos dura de llevar adelante un reordenamiento que evidentemente lo tenés que hacer. Voy a hablar en castellano. Si yo todos los meses gano 100 pesos, pero gasto 150, va a llegar un momento en donde mi economía va a quebrar, donde yo voy a quebrar. El Estado Nacional estaba un poco en esos términos. De hecho, estaba tan rota la macro que yo presenté una propuesta en estas elecciones, que es uno de los proyectos que voy a llevar a la legislatura, que es sobre créditos hipotecarios. Estaba tan rota la macro que no es que podías acceder a malos créditos hipotecarios, ni siquiera podías acceder a créditos. Está tan roto el sistema, está roto el sistema previsional, está roto el sistema social, está de asistencia. Si vos ves la torta del Estado de cómo se reparte la plata, está desparejo, está mal. Entonces, es duro, sí, y para mí este momento es duro veo que es duro para todos, porque estamos en recesión, porque no hay... A ver, pocos países del mundo en la actualidad festejan o celebran o son noticia en todos los medios los segundos jueves del mes o terceros jueves del mes hablando de la inflación. Ya no es un problema en el mundo la inflación, y nosotros seguimos con este tema. Sí, y bajar la inflación implica recesión. Cuando Mauricio fue presidente dijo que la recesión era un problema de la inflación era un problema de tontos, que era muy fácil resolver y no pudo tampoco. Me parece que ahí él cometió una declaración, porque hoy ve que es un problema. Y él es una persona que... Pero digo, pareciera como que decís, bueno, ¿cómo tenemos? Yo no me acuerdo cuando dijo eso, te soy honesta. Así que no te puedo decir si estuvo mal interpretado o no lo recuerdo. Yo me acaba de decir que tuvo una declaración un poco feliz. No, pero no me acuerdo, no me lo acuerdo. Lo dijo un montón de veces.
Lo dijo, no importa, no lo dijo una sola vez, lo dijo un montón. Mira, Mauricio era una persona él desestimó seriamente la gravedad de la inflación en términos de que era un problema que se resolvía fácilmente y que era solo un problema que tenía gobiernos peronistas, en teoría, o el de Cristina, que era el anterior, por la emisión monetaria. Igual eso es verdad, o sea, es por la emisión monetaria, ¿no? Bueno, lo quiso resolver, pidió un préstamo histórico, no resolvió nada, se fue con un pico de inflación fenomenal. Se ve que no es tan fácil. Bueno, evidentemente el gradualismo no funcionó, entonces ahora ¿Vos crees que el plan de Mauricio funcionó porque fue gradual? No funcionó, si no hubiéramos seguido gobernando. Pero nosotros lo vemos. Sí, a ver, fue gradual. Yo creo que eso es lo que a mí, en lo personal, me siento un poco más cómodo porque siento que es un poco menos violento de lo que estamos viviendo hoy. Digo, estábamos mucho mejor con Mauricio de lo que estamos hoy con Milei y eso es una realidad, pero no funcionó. Lo más fácil de bajar es la inflación, así lo ves con una de las oportunidades. Mauricio Macri después dijo que había sido como demasiado optimista. Ahora, el propio Mauricio Macri reconoció que él quería un segundo tiempo para hacer todo mucho más rápido y reconoció que se equivocó con el gradualismo. Digo, ya no es la mirada de Mauricio Macri esta que vos decís, prefiero el gradualismo para que no sea tan violento. Es que al final la realidad, la única verdad es la realidad, decía Perón, y la única verdad fue la realidad, es que el gradualismo no funcionó. ¿Y por qué funcionaría lo mismo pero más rápido? A ver, me parece que tiene que ver con que vos necesitas una terapia. Los economistas dicen esto ahora mismo. Yo no soy economista, inviten a un economista para hablar. Yo hablo en criollo. Me parece que vos necesitas una terapia de shock. A ver, estos tipos sacaron hace 3 semanas, más o menos 4 semanas, el cepo. Y el dólar está flotante y el dólar no se disparó. Relativamente, ¿no? Está caro. Relativamente sacaron el cepo. Digo, las empresas no pueden comprar dólares. Bueno, sí, me parece un paso. Pero bueno, ustedes se meten en el banco y ya no pueden solamente comprar 200. Sí, me parece que la gente que tiene la gente que tiene los salarios pisados puede comprar dólares y las empresas que tienen ganancias no pueden comprar los dólares. Y resulta que el dólar está estable. Pueden favorecer la industria, la economía, pueden... Claro, ¿no? O sea, el problema es que el cepo ahora está en el bolsillo, se trasladó del salario directamente, entonces bueno, no es tan sencillo ir a comprar dólares. Saliendo en teoría poco de la economía y volviendo a los resultados electorales en la ciudad, ¿qué análisis haces del lugar del PRO? Que bueno, no ganó ninguna comuna, decimos la ciudad se tiñó de violeta, también Larreta hizo una buena elección dentro de todo. Estás libertane. ¿Qué lectura haces de esos resultados? Bueno, hago varias. La primera es, me parece que nos exige a todos, igual esta es una postura también personal y mucho más allá de ser parte o no de un partido, esto es como, tiene que ver con quién soy yo. Yo creo que ganes o pierdas, siempre tenés que escuchar con mucha humildad los resultados. Me parece que hay algo que la política se olvidó durante muchos años y es que es entrega a la gente y es servicio a la gente. Y me parece que muchas veces nos miramos o se miran un poco más, viste, como entre ellos las peleas. Me parece que lo de Horacio, por ejemplo, tiene que ver con eso. A mí lo de Horacio me duele también de forma personal, porque yo milito en el PRO hace 10 años y él fue parte del PRO todos esos años y le milité a esta campaña y de repente verlo festejar un 8% habla mucho más de su ego, un ego no tratado, al que le recomiendo ir a terapia a tratárselo. Como Mauricio, que no, pero esto lo digo en serio. Yo soy una persona que me parece que... Pero hace un rato dijiste que no era psicóloga. Tiene que... No soy psicóloga, pero hago terapia también hace muchos años. Un ego no tratado, es un montón. No, pero me parece que sí. ¿A ustedes no les parece que la política se tiene que dejar de pelear? El 25% de real, porque más o menos en la ciudad de Buenos Aires vota el 75% considero que el problema sea de la reta. En todo caso tendrán un problema de ego todos. También me parece que Mauricio tendría que haber corrido. Lo que le hizo a los Penatos en la ciudad fue vergonzoso. ¿Por qué? ¿No sentís? ¿Vos sentís que fue vergonzoso? Todas las veces que la acompañó le hizo quedar como una estúpida. No sistemáticamente. Mira, a mí que yo soy la aventura del PRO. A mí no me conoce nadie. Vino a caminar conmigo un montón de veces. Está bien, a vos te hizo un favor, pero a ella la acompañó a la televisión y todas las veces vos la ves a ella con la cara desfigurada, no pudiendo creer lo que le dice el tipo que se supone que la está apoyando. No sé, yo no coincido. Yo fui parte del equipo de la campaña y lo compartí. Y yo sé que Silvia estaba muy contenta de que... A ver, ¿qué expresidente camina con sus candidatos el tema es que a legisladores porteños sin autodesmerecerme? Porque yo estoy muy contenta de asumir. Mira, ¿qué expresidente lo hace? El tema es si el expresidente lo hace acompañándote y bancándote, y otra cosa es que lo haga subestimándote y tratándote como si fueses una
una persona que recién se inicia en la política cuando los Penato venía de ser sus primeros pasos, dijo, está dando sus primeros pasos, le dijo cuando subió al escenario. Yo no coincido con que la haya subestimado. Dando tus primeros pasos. La acompañó. Silvia Los Penato hace política con Mauricio hace muchos años. Él le dijo, estás dando tus primeros pasos. Sí, aparte dijo que ella en un momento quería bajarse y que él la convenció. Son cosas que, ponele que haya pasado realmente, no son cosas que hay que decir frente a una cámara, me parece que la hace quedar mal, Bueno, esa es su apreciación personal, yo como militante... Es lo que transmitió ella con su cara. Bueno, pero es lo que, digamos, sienten ustedes, yo sentí otra cosa. Yo sentí... Perdón, yo sentí que... Te la cuento, la cara no sé lo que fue. Yo sentí que para mí es un gesto muy lindo y es algo que tiene que ver con cómo nos formamos dentro de la escuela del PRO, porque para mí fue una escuela, yo me metí a militar te acompañe de otra manera. a los 18 años y hice un camino ahí adentro profesional, laboralmente hablando, y militante, porque yo soy militante política. ¿Cuántos años tenés, Rocío? 28. Y la verdad que eso, yo fui la quinta candidata de una lista en un contexto bastante difícil, porque era la primera elección en la que el gobierno de la ciudad no iba a sacar ese famoso 50%, 47%. Y la verdad que el primer sábado de campaña a mí me acompaña el expresidente y el tipo por el que yo me meto a hacer política. Entonces, a mí no me parece que nos subestima. Yo no la veo a Cristina caminando con los concejales o con los candidatos a diputados de la PBA. Sí, pero los veo peleándose con Axel porque no quiere que Axel despegue. Entonces, estaba parado en otro territorio. Sí, acá una lectura política que tenía que demostrar cuánto poder tenía porque se lo estaba licuando, se lo licuó La Libertad Avanza y lo sintió como algo muy personal, me parece a mí esta campaña. Quizás eso lo sintieron ustedes de puertas para afuera, de puertas para adentro, compartimos hasta reuniones y él es un tipo que escucha, es un tipo que es parte, es un tipo que tiene ganas de formar gente. A mí eso, honestamente, me parece un acto de líder, una cualidad de líder que yo no se la veo a mucha gente. Bueno, qué suerte que te acompañó. Vamos a una tanda, seguimos charlando. Dale. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande. Pensá en Macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada?
El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Continuamos aquí en Soy Casta. Bueno, sigue el debate fuera de... No se apaga nunca. Fuera de aire, no se apaga nunca. ¿Tenemos una comunicación telefónica, Lau? No, todavía no. Vamos a hacer una notita dentro de un rato. Seguíamos hablando de, por un lado, de la Ciudad de Buenos Aires, por otro lado, de discapacidad. La verdad que son todos temas muy movilizantes porque uno no deja de escuchar la desesperación de aquellas personas que lo que yo siento en este momento no tienen a quién recurrir, no sienten que nadie les comprenda la magnitud de, de su reclamo. Me quebré porque lo vi al pibe y me pasó. ¿Qué es eso, no? Porque te desorganiza la vida familiar, la vida escolar, la continuidad de esos niños, de esas niñas o adolescentes que están adquiriendo estrategias para su desarrollo, para la inclusión en la escuela, para las habilidades sociales y que de repente ese mundo desaparezca. Es lo que él dice, por favor, quiero seguir viendo a mi terapeuta, quiero ver a mis amigos, que son los amigos con los que se encuentran en el centro. Entonces, bueno, ¿cómo no te conmueve? Quizás eso también es lo que nos hace falta, ¿no? Conmovernos cuando escuchamos este tipo de testimonios. Y uno piensa también en la misma línea que lo que decías, Carmen, las personas que recurren a nosotros y uno escucha y qué sé yo, y cuántas personas hay que no tienen a quién recurrir y entonces simplemente se quedan sin acceso a nada, ¿no? Desde ya. Es complejísimo. Desde ya. Tenemos una nota, efectivamente, con Cristina Camaño, es abogada, ex interventora de la AFI y entiendo que yo ex rectora de la Universidad de Madres. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todas. Bien, bienvenida. Bueno, yo quería hablar con vos el tema de este documento secreto que se dio a conocer con esta nueva normativa para la CIDE para de alguna manera supervisar a todas aquellas personas que puedan, ¿cuál era la palabra? Horadar, no. Erosionar la imagen del gobierno, pero entiendo además que venís de una semana muy complicada respecto a la Universidad de las Madres. Sí, así es, porque la justicia se alió con el gobierno y entonces confirmaron al interventor como rector. Así todo, las madres nos enseñaron la lucha y eso es lo que vamos a hacer. Ahora estamos por apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, hay que seguir esperando. Por supuesto, se termina este cuatrimestre y no podemos seguir dando clases. O sea, las personas que están cursando una carrera no van a poder continuar. No van a poder continuar, eso lo estamos hablando tanto con los docentes como los estudiantes. Hay que tener en cuenta que los docentes y los trabajadores no docentes, desde que se inició el gobierno de Milei, que no cobran su sueldo, que tampoco nos han transferido nunca el dinero para gastos de funcionamiento, que desde que... ¿Y en eso no intervino la justicia tampoco? Porque sí, si intervino para las autoridades, no han presentado un recurso para que por lo menos se les pague lo que estaba estipulado. Supuesto, pero bueno, es que el dinero se lo han transferido al interventor. ¿Y el interventor no pagó los sueldos? No,
porque él está en una universidad paralela que desconocemos ni siquiera la dirección. ¿Cómo que? ¿Cómo? No, disculpame, no me río porque no entiendo. ¿Cómo que? Digo, él interviene en una universidad, pero no está en esta universidad, sino que está en otro edificio, en otro lugar y le paga a otros docentes. A nosotros, el edificio donde estaba la universidad, el gobierno, por esto de los ahorros, lo devolvió, porque era un dueño, había un dueño, lo devolvió. Entonces, nosotros nos fuimos a seguir dando clases a la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen. Ahí el interventor nunca ingresó. Y al otro edificio ya tampoco, no venía, porque la que estaba ahí era yo y estábamos con la justicia y con una cautelar a favor. Entonces él ahí no vino nunca. Ahora, cuando cerraron el edificio y él que decía que era el interventor, o sea, que era puesto por Milei, nunca dieron una dirección. Si vos te metés, no hay una dirección. ¿Y la plata que él cobra a dónde va? ¿La de los salarios? No tenemos idea. No tenemos idea porque ni los docentes, yo estoy ad honorem, o sea que conmigo, a mí no me debe nada. Siempre estuvo ad honorem, no ahora porque no entra dinero, siempre estuvo ad honorem. Sí, pero hay gente que hace 18 meses que no cobra y bueno. Pero a este señor sí se le transfirió una partida presupuestaria. Cuando le fueron a pedir al subsecretario de Políticas Universitarias, el presidente del CIN, a decirle, mirá, hay que solucionar este tema. Esta gente en ese momento hacía 15 meses que no cobraba, ¿no? Bueno, él dijo, no, yo el dinero lo transferí, se lo transferí al verdadero rector organizador, que es este señor, que ahora la justicia, o sea que esto es un avasallamiento muy grave hacia la autonomía universitaria. Y la justicia, perdón, Cristina, ¿y la justicia no actúa en relación a qué pasó con ese dinero que se llevó el señor interventor? Hay juicios laborales, pero no. La justicia es lenta hasta que quiere. Mientras quiere, básicamente. Salvo que se trate de pronunciarse en relación a tu cargo. A mí me tocó igual. Porque de hecho, vos fíjate, esto estaba. El que resuelve es la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, pero la causa tramitaba en el juzgado de la doctora Ailán. Cuando la Cámara recibe esta apelación, le pide el miércoles pasado a la doctora Ailán todas las actuaciones son, no te voy a exagerar, pero más de 1000 fojas. O sea, no es que te sentás a leer y en 2 minutos, bueno, yo que vengo de la justicia, fui fiscal, sé lo que implica todo esto. Bueno, ¿qué pasó? Esto la doctora Ailán se los remitió el día jueves y ellos sacan este fallo el día martes, que estuvieron trabajando el fin de semana. Claro, no da el tiempo para que hayan podido leer. Inteligencia artificial. O sea, quisieron quedar bien con el gobierno. Esta es una universidad pequeña y bueno, y además porque el gobierno nos viene apuntando desde que inició, no mandándonos el dinero, diciendo que no se recibe nadie cuando es mentira, diciendo que teníamos un boliche bailable cuando tampoco fue así. Bueno, o sea, todo el tiempo está horadando los derechos humanos. ¿Qué mejor que la Universidad de Madres, que es la única en el mundo que tiene orientación en derechos humanos en todas las materias y en todas las carreras? Que salir a hacer esto con las madres. 25 años de historia tiene esta universidad, es una historia de lucha de las madres y por supuesto la fortaleza de los docentes que han resistido sin cobrar. No, yo quería recordar un momento que debe ser una de las entrevistas más insólitas que me tocó hacer con Cristina. Cristina estaba dentro de la universidad, vino la policía, cerraron la puerta, no dejaban salir ni entrar a nadie, digo, hablando de la violación de la autonomía universitaria. No puede entrar la policía a las universidades. Bueno, sí, dale, y por eso hay otra presentación en la justicia, estuvieron horas adentro de la universidad. No puede entrar la policía a las universidades. Bajaron una persiana. Secuestrados 6 horas. Hicimos una denuncia justamente por privación ilegal de la libertad, porque la policía. Pero ¿qué pasó? Cuando le toca actuar al juez, ya estaba, o sea, ya habían pasado las 6 horas. Entonces dijo, bueno, esto se volvió abstracto porque ya están libres. Claro. No, nadie hizo nada. No te puedo creer. Vos sabés que, bueno, voy a contar una anécdota pequeña, pero para que la gente entienda. Hace muchísimos años, yo era muy, muy joven, yo estaba en una universidad que tenía una radio clandestina.
y la policía podía llegar hasta la puerta. O sea, no pueden entrar. No, realmente no pueden entrar. O sea, es histórico y ha pasado gobierno tras gobierno que no pueden pisar, no pueden poner un pie dentro de la universidad. Bueno, no pasa en este gobierno. Lamentablemente, Cristina, volveremos a hablar en otra oportunidad a ver cómo sigue esta situación, a ver si nos mantenés al tanto. Muchísimas gracias. ¿Pudiste leer este documento secretísimo que revelaron todos los medios de comunicación de este nuevo? Pero, teniendo en cuenta cómo viene, está claro que están espiando, porque vos fíjate que aumentaron el 68% a los gastos de la CIDE. Nadie obtuvo un 68% de aumento en nada. Salvo la CIDE, pero además obtuvo el 256% para gastos reservados. O sea, de esos que no hay que explicar. Esos que no hay que explicar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Es realmente frenar lo que ellos creen una conspiración? ¿Es utilizar información privada para carpetazos y apretar políticos o periodistas? Es para perseguir, para amenazar, para sabotear. Es algo muy, muy complicado que me parece que que nos está mostrando el camino de este gobierno. Y te hago una pregunta, ¿esto se puede hacer? ¿Es legal? Porque yo tenía entendido que se había eliminado el ítem gastos reservados y que esto se había discutido en su momento. No se eliminó, nosotros lo bajamos al 9%. Ajá. Cuando yo llegué era el 99%. Claro, nadie explicaba nada que hacer con la guita. Nadie explicaba nada. Y yo lo bajé al 9%. Sí. Y ellos lo volvieron a subir al 100%, pero además le dieron mucha plata. Pero yo te repito, la CIDE tiene la potestad, por ejemplo, de decir, mira, yo quiero perseguir a todos los que hablan mal del gobierno, porque en definitiva la frase es muy general, es eso, es erosionar la imagen pública del gobierno. La ley de inteligencia prohíbe el espionaje interno. Pero también, insisto, cuando yo llegué a la gestión, hice 12 denuncias, de las cuales muchas eran por espionaje interno, ustedes lo recordarán. Una fue a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan, que eso lo encontramos en la agencia, que los habían espiado. El otro era la causa que fue lo que se llamó la Gestapo, ¿no? Que era la Gestapo, este grupo que había también en ese momento era de la AFI, que se habían reunido con ministros, con gente de Vidal, para ver, sobre todo me parece que era para Caballo Suárez, que lo querían meter preso y lo estaban espiando y cómo iban a hacer, que uno, por eso se dice la Gestapo, porque eran todos del PRO, y uno dijo que si era por él mataría a los empleados públicos. O a los sindicalistas. Y entonces te hago una pregunta, vos que sabés efectivamente cómo funciona. ¿Tenemos que tener miedo? Y yo en este momento diría que sí, diría que estamos muy complicados porque este gobierno fíjate lo que pasa todos los miércoles con los jubilados. Los jubilados no cortan la calle, son las fuerzas de seguridad las que cortan las calles. Los jubilados están sobre la vereda. Yo estoy yendo hoy, la universidad está enfrente, así que cruzamos con muchos estudiantes y realmente es tremendo lo que hacen. La cantidad de fuerzas tampoco es equivalente porque no llegan a 100 los jubilados. Sí, vimos las imágenes. Y bueno, y después con todo, la única manera de poder voltear el Garrahan, el CONICET, la educación pública, la salud pública, es así, es metiendo miedo, es con mucha inteligencia, sacando gente a la calle a espiar, es con espionaje ilegal. Y es lo que están haciendo, claramente. Muchísimas gracias, Cristina. Hablamos prontito y así nos mantenés informados de cuál es la situación de la universidad. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para cada una. Chao, buenas noches. Hablamos con Cristina Camañez, interventora de la AFI. Bueno, parece que hay que tener miedo nomás, entonces. Sí, muy riesgoso. Qué difícil. Y qué difícil para muchas personas que tienen ganas de dar una opinión, ¿no? En relación a algún tema. Por ahí, bueno, nosotras tenemos el oficio del periodismo, pero por ahí hay personas que están más alejadas y en algún momento dan una opinión, bueno, como le pasó a Darín con las empanadas y demás, ¿no? Que ya tanto hablaron de esto, pero digo, la próxima vez que quiera opinar de algo, por ahí no le dan muchas ganas. Lo va a pensar. Y vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos.
Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro. Nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un superprecio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya!
Continuamos aquí en Soy Casta en vivo por Bravo TV. Estamos con Rocío Figueroa, ella es legisladora electa por el PRO, nos acompañó durante todo el programa. Tenemos varios temas acá, Rocío, saltamos de un tema a otro, viste que la actualidad no para, es muy vertiginosa. Te escuché hace un ratito hablar del tema de la natalidad. Dice, ay, no se habla mucho del tema. Fue 2 semanas estuvimos hablando de natalidad. No nosotras, bueno, digo, ahora, el país. sí, se hizo recontratema. Sí. Y vos decís que hay que pensar proyectos en relación a eso. ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál Mira, es tu idea? la tasa de natalidad cae desde el 2014. Por eso yo digo que no se habla, porque desde el 2014 hasta acá 2 semanas en perspectiva. No está bien, no entendí, porque últimamente es como el tema. Justo ahora fue el tema. No sé por qué empezaron todos a hablarlo. Es un tema que es un problema en el mundo, no es un problema solo en Argentina. De hecho, el año pasado yo tuve el privilegio de ir a Corea del Sur con un think tank que nos invitó a varios jóvenes políticos de distintos países del mundo, y uno de los temas que hablábamos entre todos era eso. Había un chico que se llama Kazuhiro, que él es de Japón. Kazu tiene 40 años, economista, el pibe labura en el Banco de Inversión de China. Y le digo, bueno, tiene 39, 40 años. Le digo, ¿sos papá? Como conversación de compartir un almuerzo. Y me dijo, no, ni loco. Y a raíz de eso empezamos a hablar. Me decía, anda rápido a visitar Japón porque en breves no va a haber más Japón. No va a haber más japoneses. No, va a haber Japón sin japoneses. Va a haber Japón sin japoneses. Población todavía sigue sobrando. Los lugares los hace su gente. Corea del Sur tiene un mismo problema. Y ya no saben bien incluso qué política pública llevar adelante. No tiene que ver solo con el aspecto económico. Tiene que ver con un montón de cosas que no se soluciona. Por el Corea del Sur financia los primeros, creo que son 5 años de vida entero. El gobierno te paga todo para tu hijo. E igual las mujeres no quieren tener hijos. Se han pensado políticas del mundo. Alemania creo que es un caso de esto. Porque no dura 5 años el pibe, dura un montón más. Pero no tiene que ver con lo económico, es un país yo le iba a preguntar cómo es la continuidad. No, yo, a ver, perdón, te metí un chiste. Sí, yo estuve leyendo también de cuáles eran las políticas exitosas en el mundo. No hay. Y está muy difícil, porque dicen, bueno, subvencionamos a las madres, no va, subvencionamos a los chicos. No hay. Bueno, le damos igualdad de derechos a los padres para que los padres colaboren. O sea, algunas las licencias, ¿viste? No por funciona, eso es peor. Las licencias, bueno, algunas funcionaron un poquito más en algunos países. También tiene que ver también con la idiosincrasia, ¿no? Yo creo que no hay una política pública que sirva igual para un lugar o para el otro, porque tiene que ver con el folclore y con su gente. Digamos, cuando vos pensás política pública, lo primero, más allá de, obviamente, reconocer el problema, entender los números, entender las variables con que vas a medir la política pública. Sí, además, es verdad. Entender para quién. O sea, hay algo de la recepción. Pero se ve que hay muchos países que tienen el mismo problema. Cada uno debe tener su especificidad, pero es un problema. Descartamos que sea la razón a la que alude el presidente Javier Milei. ¿Cuál es la razón que no tiene hijos? El derecho a decidir de las mujeres. No es el aborto, no. Que no tiene hijos, ¿no? También hay que decirlo. No aportó nada al presidente. Bueno, no aportó, deja. Ya, mira, si mejoran el sistema de protección de cuidados, yo me conformo. Sí. Y quién sabe en unos años. Y las licencias también. A mí me parece que hay distintas cuestiones que por ahí confluyendo pueden ayudar a que la decisión se haga un poco menos difícil, ¿no? Porque es cierto que las que más cuidamos somos las mujeres, es cierto que no es lo mismo trabajar para una mujer que tiene hijos que para aquella que no los tiene, las posibilidades de ascensos. Bueno, ni hablar si tenés un hijo con discapacidad, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes. Entonces, me parece que hay una batería de políticas públicas que por ahí podrían ayudar. Bueno, el caso de extender las licencias fue un ejemplo que lo hizo Alemania, y sabes que puede ser por la idiosincrasia de la gente, no lo sé, hay que hacer doble clic, pero funcionó mal, porque a las mujeres les daban 2 años, los primeros 2 años de licencia por maternidad, y después no se podían volver a reinsertar en el mercado. Entonces tuvieron que retirar esa política pública. Es verdad que igual para mí sigue desnivelado el mercado laboral, y tiene para mí que ver con esto de las tareas. Yo creo que quizás en contraposición con la que la gente dice en general, tengo una mirada siempre más optimista. A mí me parece que en muchas cosas vamos evolucionando, y yo creo que el hombre en la casa fue evolucionando y comparte ciertas tareas. Obviamente podemos hablar de los casos, de las edades, infinitos temas, pero yo creo que hay algo de eso que ya permó un poco en la sociedad. A mí me pasa que incluso en lo cercano, en todas mis amigas que conviven, no está el tema de, yo lavo y cocino. Pero de todas maneras, mira, el tema de hoy, discapacidad. Cuando vos vas a las salas de terapia, en términos generales, son más mujeres las que las tareas de cuidado son mucho más femeninas. En la cuestión de discapacidad, los padres se suelen abrir, y la mujer se queda sola, debiendo enfrentar una burocracia enorme que se produce en relación a ese niño o niña, asumiendo lo que implica, ¿no? Tener un hijo o hija con discapacidad, y debiendo enfrentar toda esa burocracia que se arma en relación. Sí, de todas maneras, yo digo, además de los casos
más complejos. En los casos donde todo sale bien, igual baja la natalidad. Sí, por supuesto. Igual yo creo que estamos muy lejos de la igualdad de derechos y creo que además no se le suma el resto de las tareas de cuidado, porque cuando vos no estás cuidando a tus hijos, estás cuidando a tus padres. Las tareas de cuidado en general, por eso, bueno, vamos a darle 2 años a la madre, 5 años. Y en el medio de eso, termina 5 años de cuidar a los pibes, está cuidando a los padres. Y después está agotada. No, y además hay que darle también licencia a los padres, ¿no? La licencia tiene que ser repartida, porque es cierto que después de 2 años es más difícil reinsertarse. Pero si se reparte un poco para la madre y un poco para el padre, bueno, ahí va. En el gobierno de la ciudad lo vimos y nosotros tenemos una ley que tiene 45 días los hombres en licencia. Pero insisto con esto, o sea, yo creo que para mí demanda una tarea muy profunda de entender qué política pública puede funcionar, porque, ya te digo, es un problema mundial y nadie le está dando en la tecla. ¿Y vos qué crees que vos sos joven? A mí me pasa algo más particular, porque yo creo que soy una de las pocas jóvenes que quiere tener hijos. Sí. Yo haga patria, tenga hijos. Yo creo que Solana todavía Solana no le matamos las ganas. Los jóvenes tengan hijos. Yo te quiero decir que acá estamos todas fuera de promedio, tenemos más de 1,5, con lo cual nosotras somos pioneras. Chicas, hicimos nuestro aporte. O sea, yo ya poblé. O sea, yo ya mi parte. Yo medio que tengo familia numerosa. Por eso te digo, Solana y con todas las cosas terribles que le contamos nosotros de lo que es criar pibes, todavía no la. Pero ya bajé a uno. No le matamos la ilusión. A mí me pasa igual, a mí no me la matan la ilusión en general. Tengo muchas ganas de ser madre. Con tus amigas, ves pero una mis realidad amigas donde no quieren ser madres, por ejemplo. ¿Por qué? Mis amigas no quieren ser madres porque se imaginan, por ejemplo, tengo una que está viajando por el mundo y ese es su estilo de vida y tiene ganas de seguir viajando por el mundo y no se ve con ganas de criar una persona. Después tengo otra de mis amigas que no alude a una causa personal, porque dice, yo no me veo madre. No me veo madre, no quiero ser madre ni ahora, ni dudo que quiera ser en algún momento. De hecho, bienvenido al momento en que nos podemos deshacer de esa presión social de que tenés que ser mamá, sí o sí. En algún punto está bueno que ya no te juzguen cuando lo digas, de que no querés. También y está bueno que sea una decisión consciente, que uno sepa, que no sea como un mandato, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, me toca, no sé, casarme, tener hijos. Está re bueno que sea pensado. Para mí es genial y también me parece que alude a que uno cuando elige tener hijos puede por ahí intentar darles una mejor calidad de vida y pensarlo y ¿no? ¿Y por qué sería un problema que baje la natalidad? Claro. Es que te revientan los sistemas. Claro, pero no es un problema económico, un proyecto de vida. No, pero te pongo un ejemplo. Te revientan los sistemas sociales, pero yo el otro día hablaba económicos solamente. Yo hablaba el otro día con Josefina Pouso, mi compañera de trabajo, ¿no? Que hablaba de esto. Bueno, no nace gente, hay menos gente, cada vez más viejos que son más difíciles de mantener. Pero esos viejos, los que no tengan hijos, todos estos que no tengan hijos, van a tener una mejor condición de vida. Porque los pibes son carísimos. Entonces esos viejos van a ser más fáciles de mantener. Pero escúchame, igual, pensalo ahora lo que pasa en Europa. Europa o estos países de Asia. Sí. Estos países de Asia son en general poblaciones que no tienen problemas en general, ¿no? Económicos. Son personas que no teniendo el pibe, igual pueden tener una jubilación decente y digna. Igual no quieren porque en el caso de ellos no tenía que ver con lo económico. ¿Cuál sería el inconveniente? Igual sigue sobrando gente en el planeta. No nos vamos a extinguir. Digo, hay gente muerta de hambre en toda parte del mundo. ¿Cuál sería el inconveniente? No es una solución. Yo creo que te revientan los sistemas sociales. Pero bueno, que consuma. ¿No es una solución masiva al fracaso del capitalismo? ¿Despoblar? Pregunto. Vos tenés que ir a comunicar. Que me lo voy a llamar a Juan para que me quede. Yo quiero hacerte una... despoblar. Digo, ¿sabes qué? No queremos más pibes con hambre. No, que se mueran todos. No es que se mueran. Igual se van a morir. No traigamos gente a este mundo en estas condiciones. Punto. Es maravilloso. No, pero ¿por qué pensás que las condiciones del mundo son completamente negativas? Como para ¿vos sabés lo que es criar pibes en este país? Pero dijiste del mundo. Por ahí hay dos conversaciones en paralelo. Porque Corea, por ejemplo, del sur tiene una excelente calidad de vida. Igual no quieren ser. Está bien, pero prende la tele y ve pibes que se tiran al mar y arriesgan su vida y se mueren en el agua para entrar a otro país. Es horrible la vida, el mundo. Cuando vos tenés hijos y ves esas imágenes aterradoras. Yo tengo una mirada un poco más positiva del mundo y de la vida. Es que lo que pasa es que cuando uno. Ya vas a tener hijos, vas a vivir aterrada. Cuando tenés hijos, empezás a pensar primero en tus hijos y después estás vos muy lejos, digo, sin caer en esta cosa de resignarse y de postergarse y todo eso. Es una recontra resignación. Pero, bueno, no, por favor, pero sí, es verdad. De romantizar. No, es verdad. Pero lo que digo es, empezás a pensar en el futuro que les espera y hay muchas cosas que son tétricas. Pero yo quiero hacerte una pregunta. No me quiero ir sin hacerte esta pregunta. No te vayas. Rocío. No, pero como queda poco.
Rocío, ¿qué análisis haces de esta posibilidad de alianza en provincia de Buenos Aires como Perfecto. militante del PRO? A mí me pasa lo siguiente. Nosotros vivimos en un país que es bipartidista, o bipolar, le dicen algunos. Pero escuchá, más o menos. Nosotros siempre, desde la guerra de unitarios y federales, siempre nos separamos en dos y siempre es un país que funciona en esa lógica. Y en general los partidos políticos, como hasta estrategia de marketing, porque si me corro del lado político y lo miro más del lado quizás de la ciencia política, si te puedes analizar, han usado esa bipolaridad para hacer campaña política, digo, desde Cristina haciendo como... Es un modelo más gramsciano, funciona así. Y aparte por el sistema que nosotros tenemos, hiperpresidencialista, tenemos una tendencia a funcionar en dos polos, y esos dos polos reúnen un montón de gente, si querés, del centro para la izquierda y después del centro para la derecha. Desde ese lugar me paro para decir todo lo que voy a decir ahora. Nosotros hoy, y me parece que escuchar con humildad lo que pasó el domingo en la ciudad de Buenos Aires significa entender que no tiene ningún sentido dividir una oferta del centro a la derecha que en términos de programáticos vamos más o menos a lo mismo. Y en lo personal, en la provincia de Buenos Aires, yo no quiero que gobiernen más los kirchneristas. Tengo ganas de ganar y tengo ganas de que juntos empujemos un cambio en el que estamos de acuerdo. A mí me pasa algo con esto que decía antes del ego, probablemente lo digo hoy porque tengo 28 años, si en 20 años más o menos nos volvemos a cruzar, háganme esta pregunta, a ver cómo la respondo. No estar más acá, estar jubilada. Espero que nos volvamos a encontrar en algún momento igual. Con tu jubilación europea. Bueno, pero digo, desde ese lugar me parece que nosotros tenemos un para qué. Y cuando yo decía antes que la política es entrega y la política es servicio a la gente, vos tenés que tener muy en claro tu para qué. Si hoy tu para qué no lo estás llevando adelante vos, no estás vos en el front, pero lo está haciendo otro, igual lo tenés que acompañar. ¿Qué voy a estar de la vereda de enfrente trabando algo en lo que yo también creo? Yo también soy una nostálgica de la vida. Bueno, no todos los del PRO creen eso. Por eso esta es mi postura. Se fueron. Sí, esta es mi postura personal y yo sé que es la postura de muchos también. A ver, a mí también, yo soy una nostálgica de la vida de cuando Mauricio era presidente, porque yo me metí a militar por ese tipo. No está más, no va a ser nunca más presidente, porque él dice que no quiere ser nunca más candidato. Ya está, tengo que soltar y tengo que mirar para adelante. Si hoy están llevando ellos, los vamos a acompañar. Yo en lo personal los voy a acompañar. Prefiero que dentro de el cambio que se está llevando adelante haya gente en la que yo creo y en la que yo milito, como por ejemplo Martín Yesa, que es un pibe joven que viene siendo parte de la renovación también de nuestro espacio político. Si querés uno grande, pienso en Alo Finocchiaro, gente que tiene que renovar este año sus bancas y gente que a mí me gusta políticamente. Y la verdad que no quiero que ellos, por una pelea de ego, de che, ¿quién lo hace? ¿Viste? ¿Quién lo lleva adelante? ¿Yo o vos? Estoy un poco cansada. Y yo creo que la gente está cansada de eso. Perdón, esto es lo último. Y por eso bajó tanto la participación el domingo. Gracias, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Recibirte de vuelta. Le damos la bienvenida a Juan Di Natale. Perdón, Juan, se me hizo largo. Muchos temas. ¿Me escuchás, Juan? No lo estoy escuchando. ¿Estás ahí, Juan? No lo escucho. Sí, ahí está. Está Juan. Te escucho, Carmela. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá me querían mandar a tu programa porque me dio como una especie de brote así, de despoblar. Escuché ese momento y quiero decirte que hay una silla siempre esperándote. Sí. Excepto hoy, esta noche, que hay una silla que está esperando una compañera tuya. Sí, te llevas lo mejor que tenemos. Es la joya del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, va Solana para allá. La estamos esperando. Juan. Bueno, espectacular. La verdad que también es muy interesante, es muy lindo hablar con gente joven que se interesa, que le gusta, que tiene Lo sus decís temas. por mí, gracias. Sí, me Carmela. encanta hablar con vos, Juan. Buen programa. Digo lo mismo,